Muy buenos días, mis hermanos, bendigo sus vidas. Sé que seguramente en esta mañana pues están recibiendo ese nuevo año. Han estado pasando un tiempo con sus familias. Espero que hayan sido lo más bendecidos posibles. Pero también sé que bueno, arrancamos un nuevo año dentro de ese propósito divino, con nuevas metas, con objetivos, con cosas que cumplir. Y sé que Dios pues tiene grandes cosas para nosotros. Esa expectativa que Él quiere que guardemos en nuestro corazón está claramente asociada con su deseo y bueno, sus planes son de bien, así que eso nos coloca a nosotros en la dimensión de comprender que con seguridad Él hará que lo que determinó sobre nuestra vida se cumpla y que podamos seguir adelante, que podamos avanzar. Hoy quiero arrancar orando, quisiera poder colocar este tiempo en las manos del Señor, que fuera Dios pues guiándonos a través de su palabra. Creo que Él trae para nosotros una guía para este año 2023. Y bueno, es bueno que nosotros podamos alinearnos con su espíritu y bien, como hijos maduros de Él podamos ser guiados de tal forma que al final de todo podamos experimentar que se cumplieron los objetivos o que se cumplió todo lo que Él tenía para nuestras vidas. Así que siendo un comienzo de año, creo que no hay una mejor oportunidad para poder decirle: Dios, aquí está mi vida y la coloco en tus manos. Así que oremos. Padre, quiero darte gracias por esta maravillosa oportunidad de poder compartir con mis hermanos, ellos ahí desde sus casas. Pero entendiendo, Señor, que tu bondad está presente, que esta mañana una vez más tu sol nos alumbra, que una vez más, Señor, tu gracia se derrama sobre nosotros y que tenemos expectativas de que así como nos has traído hasta aquí, Señor, tú sigues llevándonos de tu mano para que absolutamente todo plan, todo lo determinado por ti se cumpla en nuestras vidas. Así que te agradezco, Dios. Colocamos nuestras familias, colocamos nuestros trabajos, nuestras finanzas, colocamos nuestra vida espiritual sobre todo, Señor, en ti. Queremos, Señor, comprometernos de corazón a que sea un año para crecer, que sea un nuevo año para poder seguir avanzando en ti, para poder conocerte más y para poder ver la transformación de nuestra vida, que cada vez más nos parezcamos más a ti, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Dios, por sus familias. Ellos están ahí en casa, pero con toda seguridad también siendo ministrados por tu Santo Espíritu. Así que te agradezco, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Amén y amén. Bien, familia, hoy quiero pues enlazarme con un tema que está pues de alguna manera como ligado al comienzo de este año. Sin embargo, recuerden que el día 18 pues del mes de diciembre del 2022, en nuestra última reunión presencial estuve compartiendo un poco sobre lo que es la visión que Dios tiene para nosotros en el andar de este año. Creo que es importante que podamos consolidarnos como familia, que podamos afianzarnos dentro de lo que tiene que ver con el orden de la ruta pues que Él nos traza. Pero más allá también sé que a veces es necesario poder desprendernos de ciertas cosas para poder ir hacia adelante. Y bueno, creo que la línea del pensamiento que Dios quiere que alberguemos en nuestro corazón tiene que ver precisamente con eso, como dejar las cosas pasadas atrás y fluir hacia adelante. Y de hecho, el título de este mensaje es El año pasado quedó atrás. Así como escuchas, el año pasado quedó atrás. Yo creo que inmediatamente te imaginas como ese año viejo que está siendo quemado. Bueno, piénsalo de esa forma, pero uno no puede vivir de las glorias pasadas, sino que tiene que proyectarse hacia las cosas que Dios tiene, hacia nuestro futuro, y de eso se trata precisamente la palabra que hoy te quiero compartir. Y quisiera que pudieras acompañarme al libro de Filipenses. Vamos a esa carta, escrita más bien, no libro sino carta, escrita por el apóstol Pablo. Filipenses, vamos a ir al capítulo 3 y estaremos leyendo entre los versículos 12 hasta el versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Mira lo que dice la escritura. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, así nos está diciendo la escritura, o sea, Él está avanzando, está yendo hacia adelante. Ahora quisiera que usted pudiera tener una idea un poco más puntual de lo que este texto nos quiere decir. Y voy a leerlo por eso en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice este mismo pasaje. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
Ahora, yo tengo claro que con toda seguridad, pues todos nosotros pasamos por circunstancias que tal vez no fueron las mejores en el año 2022. Algunas fueron buenas, pero otras no fueron tan buenas. Algunas claramente no fueron agradables. Pero uno mira hacia ese año que se acaba de terminar y solo debe haber un deseo en nuestro corazón. Y ese deseo es pasar la página y poder seguir adelante, poder seguir construyendo los propósitos del Señor, poder seguir caminando en todo aquello que representa precisamente su perfecta voluntad. Así que hoy, en esta mañana, nosotros nos encontramos en un nuevo tiempo. Nosotros nos encontramos con una nueva oportunidad. Nosotros nos encontramos con esas misericordias nuevas de Dios, con ese nuevo amanecer que Él determina para nuestras vidas y en el cual hay oportunidad de poder ver cosas mayores, de poder ver cosas grandes, de poder ver cosas que claramente Él determinó para nosotros y que, bueno, tal vez por ciertas circunstancias o por cosas que aún no estábamos preparados o por cosas que hay en nosotros que todavía no nos permitían estar preparados, no habíamos recibido eso que venía. Pero hoy tenemos que tener la mejor expectativa, la mejor disposición. Entonces, entendamos que ese año viejo ya pasó, que las cosas pues que se suscribieron en el año anterior ya están atrás. No podemos aferrarnos a ellas, no podemos abrazarlas porque pues nos vamos a quedar detenidos en ese camino establecido para el Señor. Entonces, Dios nos está llamando a través de este pasaje precisamente a que caminemos hacia la perfección, a que caminemos hacia esa santificación, hacia ese proceso que Él quiere que todos sus hijos se suscriban y de esa forma nosotros podamos tener una mayor revelación de Él, un mayor conocimiento de Él, así nosotros podamos ver incluso la manifestación de todo lo que Él ha prometido en su palabra, de todo lo que Él determinó, incluso por bendición a través de lo que hizo en la obra de la cruz del Calvario. Ahora, cuando Pablo escribe estas líneas en el capítulo 3 del libro de Filipenses, hay que saber que ya han transcurrido más o casi 30 años, más bien casi 30 años de su encuentro con Cristo cuando iba camino a Damasco. Su corazón estaba lleno de una profunda pasión. Ese es el instante en el que se encuentra. Una pasión, ¿por qué? Una pasión por comunicar el evangelio. Pablo ha pasado por innumerables dificultades, pero sin embargo él tiene una visión y es: no puedo detenerme por esas dificultades. Y eso pues quiere llevarnos el Señor. O sea, Dios quiere que tú puedas meditar hoy y decir: no importa lo que pasó el año pasado, no importa, no sé, las circunstancias por altas o por grandes que fueran en el año anterior, yo tengo que suscribirme a que Dios tiene un camino por delante y yo estoy listo a caminar ese camino. Yo estoy listo a ir hacia lo que Él desea. Estoy listo a ir detrás de esa meta que el Señor espera que yo pueda cumplir. Ahora, dentro de ese orden, o sea, pasados casi 30 años, algunos teólogos se atreven a afirmar que habían pasado entre 25 y 30 años, es cuando el apóstol Pablo dice estas palabras. Y bueno, yo quiero nuevamente referirme a ellas para que ustedes dentro de ese contexto puedan entenderlo mejor. Dice: no que lo haya alcanzado ya, o sea, estamos hablando de un hombre de una experiencia con Cristo de más de 25 años, y luego dice: ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y véalo así, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, olvidando el año anterior, y ahora dice: y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que el apóstol está usando en este texto es una metáfora que está relacionada con las competencias deportivas que estaban tan de moda en el momento en que él decide escribir estas líneas a quienes serán sus lectores. Ahora, él está haciendo un apunte muy particular, y es la forma como la vida cristiana se desarrolla, cómo nuestra vida se desenvuelve en el Señor, cuál es la forma correcta de poder llevar esa vida. Y él está consciente de que esto, o la manera o la metáfora que él está utilizando, pues las personas que van a leer esta carta están familiarizados con ello. Ellos claramente tenían la capacidad de poder comprender lo que él les decía, porque entre otras cosas todas estas competencias eran algo que se había hecho famoso. Ahora Pablo nos deja tres enseñanzas principales que tienen que ver con tengo que decirlo, que tienen que ver claramente con esa vida y relación con la persona del Señor Jesucristo. O sea, la manera como incluso él estaba corriendo su carrera en Cristo Jesús. Pero a la vez esto nos sirve a nosotros para descubrir todas las estrategias usadas mientras corremos, estrategias que nos van a permitir terminar esta carrera en esta tierra de manera correcta o como Dios espera que sea. De otras cosas, quiero que te centres en este pensamiento: hay que dejar nuestro año pasado atrás y ahora hay que fluir hacia adelante. Hay que proyectarnos con la mejor expectativa, hay que tener en nuestro corazón ardiendo cada sueño, cada cosa que Dios determinó por propósito para nosotros.
Ahora, partiendo de allí vamos a ver lo primero. Y lo primero en esta mañana es que nuestra imperfección no es justificación para detenernos, para no ir hacia adelante. Escúchalo. Nuestra imperfección no es justificación para que tu vida se detenga, para que mi vida se detenga. O sea, esto no es justificación para no ir hacia adelante. Hay quienes tal vez están mirando y están viendo los errores que cometieron el año anterior y están pensando, bueno, yo no creo que se pueda, yo creo que para qué me esfuerzo, yo creo que para qué vuelvo a servir al Señor, para qué, o sea, para qué sigo hacia adelante. Y Dios te está diciendo, no tomes en cuenta tus imperfecciones, y es lo que vamos a encontrar precisamente escrito por el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no quiere decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ahora entendamos esto. La primera idea que nos deja Pablo se relaciona con la imposibilidad de alcanzar la satisfacción completa de este lado de la eternidad, o sea, en este momento en el cual se encuentran nuestras vidas. Recordemos que un día estaremos hoy estamos en la eternidad presente, pero un día estaremos en la eternidad futura, y en este pedazo de la historia todavía nosotros no podemos experimentar una perfección total. Así que él plantea que es imposible, estando en este cuerpo caído, alcanzar esa estatura del hombre perfecto. No estoy diciendo que usted se va a conformar en su estado. Por eso le decía que hay que dejar un poco lo que son nuestros errores del año anterior, lo que son nuestras imperfecciones que incluso el Espíritu Santo nos ha permitido ver. ¿Para qué? Para proyectarme a seguir dejando que Dios haga su obra en mí, para proyectarme en función de aquello que Él me manda a cumplir, para que yo pueda tener una buena expectativa de que en este año las cosas que no están bien en mí incluso van a cambiar, y me voy a ir acercando cada vez más a la estatura de ese hombre que descubre la Escritura, ese hombre completo. Y por eso es que nosotros hallamos que el apóstol va a decir no que lo haya alcanzado ya. O sea, él está siendo claro, él está diciendo ni yo, aquel que uno encuentra dentro del orden del Nuevo Testamento escribiendo la mayor cantidad de cartas, él está diciendo yo no lo he alcanzado. Aquel que ha tenido unas experiencias súper sobrenaturales con el Señor, aquel que es un predicador acérrimo del evangelio y que no tiembla frente a nada, está diciendo yo no lo he alcanzado, yo no he alcanzado esa perfección. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo procura que antes de esto, pues antes de que esta situación que está en él se convierta en un escollo, él lo ve como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para seguir adelante. ¿Una oportunidad para qué? Para buscar más, para querer más, para ir más lejos en su comunión con Dios, para sentir que ahora se acerca mucho más a la medida de Cristo Jesús, a la medida de ese varón perfecto que describe la Escritura. Ahora, aunque nos parezca increíble, hay quienes a veces tienen en su mente la concepción de que pueden vivir una vida en donde no ofendan con el pecado a Dios. O sea, tienen esa idea de perfección. De hecho, miran a los demás a veces con desprecio porque sienten que su vida pues responde claramente y totalmente a lo que es la imagen de Cristo. Pero Pablo nos está diciendo otra cosa. Pablo está diciendo, eso es algo en lo que nosotros debemos todo el tiempo saber que avanzamos, o sea, en la búsqueda de esa perfección de Cristo. Pablo está diciendo es que aunque estemos en esta tierra y estemos en las manos del Señor y hayamos aceptado realmente a Cristo en nuestra vida, o sea, hasta el último instante que estemos aquí, nosotros vamos a estar siendo moldeados, transformados, cambiados, cada vez acercándonos más. Y eso es lo que él dice, no te detengas como en que yo soy así, en que yo he vivido así, en que esta ha sido mi vida, en que en el 2022 fue así, en el 2023 será así. No, él te está diciendo tienes que avanzar, dejando de lado o dejando atrás todas aquellas cosas que estaban en ti. Ahora proyéctate a obtener un mejor conocimiento de Cristo y acercarte más a esa medida establecida por el Señor. Entonces entendemos claramente que ninguno de nosotros camina en una perfección completa. Nuestro ser, hablando del espíritu, el alma y el cuerpo, todavía están en ese proceso. O sea, de hecho tenemos que decir que nuestro espíritu ha sido aquel que ha sido recreado, hecho nuevo, que responde a la naturaleza de Dios. Pero nuestra alma sigue allí, todo el tiempo siendo labrada, esculpida, tallada por nuestro Señor a través de su palabra. Y eso nos debe poner en la dimensión de ir hacia adelante. Y bueno, ¿qué decir de nuestro cuerpo que por el contrario se deteriora mientras el hombre interior se renueva? Entonces Pablo dice, no que yo haya alcanzado el ser perfecto. Y este adjetivo aparece 7 veces en lo que tiene que ver con las cartas paulinas y significa diferentes cosas.
De hecho, en diferentes momentos tiene diferentes aplicaciones, porque si no tomo en consideración su contexto, pues esto puede llevarme a pensar de manera equivocada. Esto me puede llevar a creer que existe algún tipo de contradicción en la palabra. Pero lo que él está procurando es decirnos en este texto, o de manera particular, es que a pesar de no haber llegado a la perfección, él no se desanima, él sigue hacia adelante, él prosigue en busca de esa meta establecida por Dios. Ahora entendamos que algunos de nosotros pues crecimos a veces en el orden de un evangelio legalista, un evangelio determinado a través de reglas para cumplir. O sea, crecimos creyendo que tal vez podíamos alcanzar o perseguir esa perfección a través de nuestras propias fuerzas, que podríamos avanzar a través de nuestra propia capacidad, a través de nuestra propia decisión, y que podíamos dejar incluso atrás nuestro pecado desde nosotros mismos. Pero claramente Pablo está diciendo que él no es perfecto, pero esto no es motivo para creer que no se puede avanzar. Él por el contrario dice: a pesar de eso, yo empiezo a dejar esas cosas a través del trato de Dios atrás, a través del conocimiento de Cristo, y ahora sigo adelante, prosigo a la meta. Y esa es mi invitación, esa es la invitación que quiero hacerte como tu pastor. La invitación es que en este 2023 tú puedas ver un avance notorio en tu vida, que no simplemente te quedes en los errores del pasado, en tus falencias en el carácter, sino que tú digas: debo ir hacia donde Dios quiere, debo alcanzar lo que Dios dispuso, debo llegar a la meta determinada por el Señor, debo seguir poniendo mis ojos hacia adelante en lo dispuesto por Dios. Eso debe ser lo que está en nuestro corazón. No te quedes con esas cosas que de alguna forma te frenan, que no te permiten avanzar. Quítate todo peso que pueda haber en tu vida, incluyendo el pecado. Ahora es tiempo para que nosotros podamos proyectarnos de la debida forma. Y esa debida forma está suscrita a que Dios, ese Dios maravilloso y poderoso, nos dará lo necesario para que nosotros tengamos un mejor año. Un año suscrito a que nuestro carácter sea formado por Él. Un año suscrito a que veamos una transformación evidente. Un año suscrito para que nuestro testimonio sea visto por los demás, incluso quieran acercarse a Cristo a través de nuestra propia vida. Ahora entendamos que uno de los mayores problemas de la vida cristiana son a veces las distracciones. Algunos pues entramos en caer en la tentación que nos ofrece el mundo, y otros pues a veces estamos pues detrás de perseguir todas esas distracciones que el mundo trae, ¿sabe? No es solamente que las ofertas de distracción que trae el mundo pues son enormes, sino que muchas veces nosotros estamos buscando cómo distraer nuestra carne y no podemos y no poder salir de allí. Y Dios está diciéndote en este momento cómo tienes que salir de allí. Tú puedes ir hacia adelante, yo te doy la fuerza suficiente, o sea, yo te doy lo que tú necesitas para que puedas proseguir hacia esa meta establecida en mi bondad. Así que la carne se entretiene fácilmente, pero no se satisface con nada. La carne es insaciable, es indomable, y por eso nosotros no podemos perder de vista que ella siempre estará allí tratando de colocarnos tentación para detenernos. Dios quiere que tú puedas ir hacia adelante y que este sea un año determinante en ese proceso de cambio, que esas cosas con las que has estado luchando, esas cosas de las cuales no te has podido desprender, ahora salgan de tu vida y tú sientas como Dios a través del poder de su Espíritu te proyecta y tú puedas entonces alcanzar todo lo determinado por Él. Primero, para mostrar su imagen, pero segundo, también para que puedas disfrutar y gozar de la plenitud de todas sus bendiciones. Ahora, lo segundo que quiero que veamos a través de estos textos o de estos versículos escritos en medio de esta carta, lo segundo es que olvidar lo que dejamos atrás y proyectarnos hacia lo que está por delante es la mejor manera de avanzar en la vida cristiana. Escucha eso. O sea, esta es la mejor forma de nosotros poder ver cómo adelantamos en nuestro camino, cómo avanzamos en nuestro caminar. Ahí en Filipenses, en el capítulo 13, el versículo 13, la escritura dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él está haciendo claridad en cuanto a lo que es su vivir, en cuanto a lo que es su experiencia de vida cristiana. Este le está diciendo: ni yo, que tengo casi 30 años de caminar en el Señor, que he tenido tantas experiencias personales con Cristo, ni yo, que he tenido la oportunidad de recibir revelación al ir al tercer cielo, ni yo lo he alcanzado. Y yo creo que esto nos llena a nosotros de un aliciento, o de aliento más bien. No para que digamos: no, pero si ese es el apóstol Pablo, que queda para mí. No. Es para que comprendamos que siempre debe haber una proyección en nuestra mente y es de poder avanzar. Y luego dice: pero una cosa hago.
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora, Pablo hace alusión a algo muy particular. Dice, una cosa hago. Y esa cosa que hace está dividida en dos partes. O sea, ¿cuáles son esas dos partes según lo que nos muestra este pasaje? Bueno, lo primero, olvido lo que queda atrás. Y lo segundo, y me extiendo a lo que está adelante. Esa es la manera como, dice Pablo, yo he decidido correr esta carrera. Y si tú quieres correr esta carrera en el Señor de manera libre, espontánea, de una forma que te permita avanzar lo más posible, pues tienes que tomar su consejo. Y es, tengo que quitarme el peso de lo que queda atrás. No solo hablo de experiencias malas, no solo hablo de pecado, no solo hablo de cualquier cosa, porque hay quienes nos quedamos en nuestro pasado diciendo, ay, pero todo tiempo pasado fue mejor, y eso no es cierto. Siempre en el Señor las cosas mejores estarán por venir. Así, solo míralo hacia la eternidad y te darás cuenta que la plenitud de lo que será nuestra existencia está por delante, no está atrás, está por delante. Entonces, la pregunta que debo hacerme y la pregunta que tú debes hacerte es, ¿qué es lo que queda atrás? O sea, ¿qué es lo que yo debo dejar atrás? De hecho, la mayoría de las cosas que quedan atrás están relacionadas precisamente, como te decía, no solo con experiencias buenas, sino también con experiencias que tal vez no fueron gratas para nosotros, o no solo con experiencias que no fueron gratas, sino también con cosas que no fueron buenas. Cuando Pablo está hablando aquí, incluso algunos se atreven a afirmar que tiene que ver con todo lo que estaba anclado al judaísmo. O sea, cuando él considera cosas, o más bien cosas que él consideraba que eran importantes en su pasado, cosas como que él era de la tribu de Benjamín, que era circuncidado al 8º día, cosas que incluso menciona aquí en el libro, o más bien en la carta a los Filipenses. Pero sepa que él, según lo que estamos viendo, ya se halla en otra etapa de la vida. O sea, él no está diciendo eso que está más atrás allá y que yo vivía antes de conocer a Cristo, no, porque hay personas que a veces están añorando como esas cosas. No, está hablando de cosas que están aconteciendo dentro de su correr, dentro de su carrera cristiana, cosas que han pasado allí. Entonces, él claramente vamos a leer que tuvo experiencias que resultaron ser extraordinarias, como cuáles, como subir al tercer cielo y poder hablar directamente con Dios. Pero todo esto, él está diciendo, ya todo esto permanece en el pasado. Y ese pasado hubiera podido incluso llegar a enorgullecerme, dice Pablo. O sea, yo pudiera tenerlo ahí como mi gran trofeo, pero sin embargo yo tengo que seguir corriendo esta carrera. Yo tengo que seguir corriéndola en el presente y proyectarme hacia el futuro. Y eso es hacia donde Dios quiere llevarte, que tú medites. O sea, no te quedes simplemente como soñando con lo bueno que fue. Quédate soñando con lo bueno que Dios tiene y las experiencias mayores, experiencias de un grado extraordinario, mucho más alto que el que hasta ahora has vivido. Hacia allá quiere llevarnos el Señor, que tengamos una expectativa mayor que lo que fue el día de ayer. También miramos, y Pablo se refiere o puede referirse no solo a esas experiencias, como te digo, que fueron maravillosas, sino a experiencias que fueron duras, como cuáles. Bueno, experiencias del pasado, como sus persecuciones, como los naufragios, como los apedreamientos, las traiciones, los latigazos. Bueno, todo aquello que pudo causar heridas en él, todo aquello que incluso pudo llegar al punto en donde Pablo se hubiera endurecido. Y entonces ese endurecimiento lo hubiera convertido incluso en alguien escéptico de las cosas de Dios. Y aquí voy, porque hay quienes tenemos esas luchas. O sea, terminamos en un escepticismo de lo que es la palabra de Dios, de lo que son las promesas de Dios cumplidas en Cristo, de lo que Él ha determinado sobre nuestra vida. Llegamos a ese escepticismo, ¿por qué? Porque permitimos arrastrar todo ese pasado. Hace unos días atrás, precisamente yo escuchaba en una conferencia a alguien y mostraba una imagen de estos cohetes que salen fuera del planeta Tierra, que salen fuera de la atmósfera. Y mostraba en la imagen cómo estos cohetes o estas naves espaciales son propulsadas por unos cohetes especiales, unos cohetes que las llevan hasta cierto punto, pero después de eso esos cohetes se desprenden y la nave sigue hacia adelante en lo que tiene que ver con la salida de la Tierra. Y una cosa clara es que si esos cohetes que le sirvieron para llegar hasta ahí siguieran pegados a la nave, se convertirían en un peso tan relevante que no les permitiría salir o seguir hacia adelante en su camino. Y a eso voy. O sea, hay cosas que tal vez en tu vida fueron buenas, experiencias buenas, te sirvieron hasta cierto momento, te sirvieron hasta cierto instante. O sea, fueron maravillosas, fueron incluso dispuestas por Dios, pero Dios dice ya no deben estar allí. A veces, veámoslo así, pero pueden ser personas que te ayudan a propulsarte en tu propósito. Pero ya llega un instante donde Dios dice ya no pueden estar esas personas, ahora necesitan estar otras, ahora necesitas moverte con una fuerza nueva. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque a veces estamos tan apegados a cosas
Nos apegamos a un lugar, nos apegamos a personas, nos apegamos a un carro, nos apegamos a un pasado que es necesario desprenderse de él para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y eso es lo que miramos en el caso del apóstol Pablo. Ni lo bueno ni lo malo fue algo que él albergó como necesario para que incluso hiciera parte de su futuro. Hay cosas que no van a estar en tu futuro y tienes que desprenderte de ellas, sobre todo viniendo del año anterior del cual venimos. Entonces uno mira y Pablo pues no dejó que ni la visitación del tercer cielo lo llenara de orgullo, y tampoco permitió que su pasado doloroso lo colocara en una posición donde él no pudiera ministrar y avanzar en todo lo que tenía que ver con los propósitos divinos. O siquiera él consideró el ser tentado para abandonar su carrera, porque tal vez tú estás esta mañana ahí y estás pensando en abandonar la carrera, estás midiendo las cosas del pasado, estás viendo las cosas del pasado que pesan y puedes estar incluso considerando dejar este andar con el Señor. Y Dios te habla hoy, te dice, suelta todo eso que yo voy a llevarte, yo voy a proyectarte, yo te voy a llevar a alcanzar lo que son mis propósitos perfectos para ti. Ahora, tenemos que mirar, o sea, cómo nosotros manejamos el pasado con lo bueno y lo malo, y cómo contemplamos el futuro, un futuro que Dios tiene para nosotros, un futuro que con toda seguridad pues tendrá un impacto gigantesco, un impacto gigantesco en lo que tiene que ver en la manera como vivimos en nuestro presente, pero sobre todas las cosas en la manera como yo proyecto mi vida cristiana hacia el futuro. Por eso es que Pablo dijo, una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? Pues eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Así que veámoslo así, pero el pasado puede terminar distrayéndonos con facilidad. Y en ocasiones cuando tenemos pasados muy tormentosos, o sea, pasados muy heridos, pues muchas veces nos quedamos en esas heridas y muchas veces queremos usarlo incluso como justificación para no avanzar, como justificación para nosotros explicar nuestras disfuncionalidades, o para decir es que yo soy así porque es que en mi pasado pasó esto. Y Dios dice, no, el Señor te dice en esta mañana, no. Si haces esto, estarás negando el poder de la resurrección en tu vida, estarás negando el poder que yo ejercí sobre ti para convertirte en otra persona. Entonces hay quienes todo el tiempo están procurando producir lástima. En todo momento se están quejando de otras personas, se están quejando de lo que no tuvieron, se están quejando de los padres que tuvieron, hablan de que sus padres fueron maltratadores, otros hablan de la escasez en la que vivieron, en los traumas, y esto no es más que una negación continua de la obra gloriosa que el Señor Jesús hizo en sus vidas. Así que como creyentes nosotros tenemos que desprendernos de nuestro pasado, ya mirarlo como algo que simplemente pasó, pero con una proyección hacia adelante, con una proyección clara de lo que Dios quiere hacer. Así que muchas de estas personas desean continuar en su vida inmadura. Estas personas desean continuar en una vida de falta de fe para con el Señor. Y sepa eso, si usted quiere realmente tener lo que Dios dispuso, entonces proyéctese, salga de su pasado, despréndase de su pasado. Usted no puede de ninguna forma abrazarlo y creer que Él le va a dar la oportunidad de ir hacia adelante. Hay que saber que solo en Dios, mirando hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, correremos de manera correcta esta carrera. De hecho, uno mira y podemos recordar que nuestra vida describe claramente la clase de Dios que nosotros tenemos. Y si usted tiene un Dios que sabe que tiene el poder para desarraigarlo de su pasado, de quebrar su pasado, con toda seguridad también tendrá en su mente y en su corazón la expectativa de que tiene un Dios de todo poder que también lo puede llevar hacia adelante. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, se encuentra por lo menos a los israelitas añorando siempre hacia Egipto. Las ollas de carne, las ollas de cebolla, ya teníamos una cosa, teníamos otra. Y Dios quería proyectarlos hacia algo mejor, hacia una tierra prometida que fluía leche y miel. Y hay quienes no hemos llegado allí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sigue apegado al pasado. ¿Tú quieres tener la plenitud de las promesas cumplidas en Cristo Jesús? Deja que sea el Señor el que te proyecte hacia adelante. Deja que los sueños de Dios sean los que llenen tu corazón. Deja que los pensamientos de Dios sean los que guíen tu andar hacia adelante. Hacia allá es donde debemos ir. Dios quiere hacer lo posible. Él quiere que tú seas sano, Él quiere que tú seas bendecido, Él quiere que tú tengas la familia que siempre has soñado, Él quiere que tengas la vida espiritual amplia que Él te dio. Él lo quiere, pero tenemos que dejar atrás lo pasado. Tienes que dejar el 2022 atrás y proyectarte hacia adelante, proyectarte hacia el plan constituido por Dios de manera perfecta desde la eternidad para ti en este 2023. Entonces hay quienes podemos entrar en no estar haciendo nada con el presente. O sea, hay quienes terminamos estando aquí, pero dejando que nuestra vida esté detenida y no avanzando. ¿Saben? Entrar en una especie de letargo espiritual, pero siempre soñando aquellas cosas o soñando con aquellas cosas del pasado que fueron buenas.
quiero que sepas que tú no vives en el pasado, tú vives en el presente y caminas hacia el futuro. Escúchalo, tú no vives en el pasado, tú vives en el presente y siempre proyectándote hacia el futuro. Esa es la manera como Dios quiere que sus hijos vivan la vida. Ahora, apuntando un poco a la metáfora de la que está hablando el apóstol Pablo en este pasaje, piénsalo así o imagínalo así, que tú vayas en una maratón y sabes, mientras estás en esa maratón, mientras estás corriéndola, estás mirando hacia atrás todo el tiempo. Bueno, con facilidad, ¿qué va a pasar? Vas a tropezarte, tu distracción va a hacer que bajes la marcha, tu distracción va a hacer que tú no puedas correr a la velocidad que se requiere para alcanzar la meta. O sea, vas a estar más pendiente, no sé, de las cosas o de los kilómetros que van quedando atrás, y eso no te va a permitir poder tener la esperanza hacia lo que te queda por delante. Y sepa algo, cuando Pablo nos muestra esto es claramente porque él está diciendo, no hay nada que valga la pena en el mirar hacia atrás. Tú dirás, pero hay cosas buenas, cierto, glorificaremos a Dios por esas cosas buenas, pero no podemos vivir de esas experiencias buenas. Vivimos de estas experiencias, las experiencias del presente, que son las que me están llevando hacia el futuro prometido por el Señor. Yo recuerdo cuando era un joven que viví cosas maravillosas con mis compañeros y amigos de milicia en cuanto al servicio del Señor. Fuimos a lugares, predicamos a muchas personas, hicimos cosas, hicimos eventos, pero quiero que sepas que eso ya quedó atrás y no me contribuye en sumar nada en la cosecha que hoy tengo que sembrar para proyectarme a tener un mejor futuro. Hoy es el día, yo tengo que proyectarme a sembrar cosas hoy, las cosas que Dios determina por su palabra, las que Él determina por propósito para mí. ¿Para qué? Para yo poder saber y tener la certeza que un día voy a pasar la meta, y voy a pasarla bien, y voy a pasarla como un ganador. Eso es lo que el Señor quiere que ahora podamos contemplar en nuestra mente. Entonces Pablo nos está ayudando a entender que la vida cristiana es más o menos como este ejemplo. Una cosa hago, yo miro hacia atrás, o más bien yo no miro hacia atrás, yo no miro hacia los lados, yo no miro hacia arriba, yo miro hacia adelante. Yo miro hacia la meta que Dios me ha colocado, a donde está Cristo. Él es la línea final. Cuando yo cruce la línea final, allí me voy a encontrar con Él, y es allí donde tú y yo debemos tener en el corazón el deseo de llegar. Pero no podemos correr de manera distraída, tenemos que olvidarnos de lo que quedó atrás, tenemos que abandonar lo que quedó atrás y proyectarnos hacia adelante. De hecho, Pablo dice, y extendiéndome a lo que está delante, dice el apóstol Pablo. Y esta palabra utilizada ahí, extendiéndome, es la palabra griega epiktino, y lo que significa es esforzarte hasta lo último. Eso es lo que significa, esforzarte, dar tu mejor esfuerzo hasta el momento en que pases la meta. O sea, en el lenguaje deportivo esa palabra se usaba para referirse al atleta que viene corriendo, viene alcanzando algo que está adelante, como en las carreras de relevos, y él está haciendo un esfuerzo enorme. Su cuerpo está torcido hacia adelante, su brazo está estirado, sus ojos parece que estuvieran brotando. O sea, Pablo dice, con esa intensidad, con ese sentido de urgencia, conociendo dónde está la línea final y siendo motivado por lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en él. O sea, él dice, yo prosigo hacia el final, prosigo hacia la meta, no voy a dejar que absolutamente nada me detenga. Ahora, ¿qué miro? O sea, ¿qué hay por delante? Obviamente lo que hay es una vida eterna, obviamente esa perfección establecida por Dios para mi vida, y en esta tierra esas promesas cumplidas en Cristo, que ya me están incluso esperando. Hacia allá es hacia donde miro. Mire hacia aquello que ya Dios le dio y que todavía no disculpen, y que todavía no tiene. Mire hacia allá, coloque sus ojos en eso. Eso le va a permitir avanzar con firmeza, le va a permitir correr la carrera como debe ser. A eso nos lleva el Señor precisamente a través de las palabras que descubrimos en esta carta a los Filipenses. Ahora, lo tercero y último es que la carrera de la vida cristiana no se puede correr de manera pasiva. Escuche eso, usted no puede correr de manera pasiva esto que Dios ha puesto por delante. Si nosotros vamos a Filipenses, al capítulo 3, el versículo 14, mire lo que dice la palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí hay una palabra clave, y es la palabra prosigo. Es la misma palabra griega dioko, así dioko, que significa correr o moverse rápidamente, con intensidad hacia algo o alguien, como el que está tratando de agarrar algo. Eso es lo que significa esa palabra. Se lo repito, la palabra dioko, desde el griego, correr o moverme rápidamente, con intensidad hacia algo o alguien, como el que está tratando de agarrar algo. Y sepa, esa intensidad, ese sentido de urgencia a veces es frustrante para nosotros, aquellos que servimos al Señor, aquellos que oramos como pastores.
Porque uno muchas veces no lo ve, no lo encuentra en la vida de los hijos de Dios. O sea, no hay ese dioco con esa intensidad y esa urgencia tratando de honrar a Dios todo el tiempo, de glorificar a Dios, de precisamente ser aquello para lo cual Él me creó y así poder que su gloria sea desplegada a través de mi vida. O sea, a veces uno no lo halla. Cristianos que todo el tiempo están siendo como empujados, creyentes que todo el tiempo hay que estar animando, creyentes que todo el tiempo hay que estar llamando, creyentes que todo el tiempo hay que estar sacándolo de su vida emocional. Y eso de alguna forma frustra, porque la Biblia está diciendo que la carrera cristiana se corre de otra manera, de una manera muy diferente a la que tal vez nosotros hemos llevado hasta ahora. Entonces Pablo no está corriendo la vida cristiana de manera pasiva, ni siquiera la está tomando de manera suave. Hay quienes a veces me dicen, pero pastor, cójala suave. O sea, pastor, no te afanes tanto. Y sobre todo cuando un año como el de hoy está comenzando, porque aquí comenzamos con las baterías, con las pilas puestas. Así que alguien podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el afán? O sea, ¿por qué estás corriendo? ¿Sabes? Y si eso que está ya al final de la línea, ya está dado para ti desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué tú no piensas en que eso debe generarte precisamente ese afán? O sea, ese querer alcanzarlo, ese querer lograrlo, ese querer llegar a donde Dios quiere. Eso es lo que debe estar allí. Así que uno se da cuenta que eso es como muchos piensan, pero eso hablaría de que no tenemos un entendimiento adecuado de la salvación tan grande, pues que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Pablo le dice a los corintios, les dice claramente, los corredores en las carreras se esfuerzan enormemente para alcanzar un premio, una corona temporal que finalmente se va a dañar y se va a quedar en este lado de la eternidad. Y se esfuerzan de esa manera, trabajan arduamente preparándose durante 4 años para las Olimpiadas, otras veces por la fama, otras veces por el orgullo de ganarle a alguien más, y solamente uno de ellos es el que va a alcanzar ese premio. Pablo lo dice así en su carta a los Corintios, pero esto debe ayudarnos a entender qué cosa. Nosotros como hijos de Dios vivimos con urgencia. ¿Y por qué vivimos con urgencia? Vivimos con la misma intensidad de Pablo, porque ya la meta está trazada y Dios nos está llamando a que la crucemos y que toda bendición constituida por Él para nosotros, toda por la cual Él pagó en la cruz del Calvario, pueda ser una realidad en nuestra existencia. Que lo disfrutemos en esta tierra, que no padezcamos en esta tierra cosas por las cuales Él ya pagó. ¿Y por qué? Porque simplemente nosotros nos fresqueamos o simplemente nosotros nos entramos en pereza y nos fuimos por esas cosas. Así que Pablo, en otras palabras, está diciendo, si tú me ves correr rápido, yo quiero que tú entiendas que este es mi paso natural. Y ese debe ser el paso natural de todos los creyentes. ¿Fruto de qué? De lo que Dios ha hecho. ¿Fruto de qué? De lo que Dios está haciendo. ¿Fruto de qué? De lo que Dios seguirá haciendo. Esta es mi manera espontánea de moverme, dice Pablo. De hecho, detenerme o disminuir la velocidad sería como contra natura para lo que yo siento en mi interior, la pasión que tengo en mi interior. Esto es lo que cada uno de nosotros, tú y yo, necesitamos entender. Lo que Pablo entendió. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda llegar a ser lo establecido por Dios. Y si uno lee, para concluir ahí en Filipenses, en el capítulo 13, el versículo 15, dice la escritura, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, Pablo nos dice, para aquellos de nosotros que ya estamos maduros en la fe, esta es la única actitud que debería caracterizarnos. El hacer una sola cosa, o sea, el olvidarnos de lo vivido el año anterior y contemplar el futuro es lo que Dios espera. Esto nos llevará a que nosotros nos olvidemos de los logros pasados, nos olvidemos de las malas experiencias del tiempo anterior, nos olvidemos de los placeres que una vez tuvimos en el mundo y ahora nos extendamos hacia lo que está delante en el Señor. Quiero que mires, iglesia, porque hoy comenzamos un nuevo año y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué correr esta carrera que fue marcada por Dios para mí? ¿Por qué correrla bajo mis propias reglas y no correrlas bajo las reglas del Señor? ¿Por qué querer correr esta carrera sin un entrenador, sin un guía, sin alguien que me muestre el camino? No hay un corredor olímpico que no haya sido sometido al entrenamiento riguroso de su maestro o de su entrenador. ¿Por qué querer correr esta carrera sin sometimiento a ese entrenador, a esa persona que Dios puso allí precisamente para hacer de mi vida lo que se requería y de esa forma poder alcanzar los resultados en mi vida cristiana? Esta es una carrera que ha sido marcada delante de nosotros con una línea final. ¿Por qué malgastar el tiempo en cosas que no corresponden? ¿Por qué no nos concentramos
en lo que Dios determinó para nosotros. Así que muchas veces decimos que la vida cristiana es difícil. Esto es una cosa que escucho una y otra vez en la boca de los creyentes. Y lo que no hemos visto es que no estamos corriendo la carrera que Dios diseñó para nosotros. Porque si lo estuviéramos haciendo, te podría asegurar que tú encuentras provisión, bendición, paz y gozo, no importando lo que esté pasando, no importando las adversidades que vengan, no importando las circunstancias que hayan que sobrepasar. Y Dios hoy nos llama a eso. No te distraigas, estás en una carrera. Uno en una carrera no se puede distraer. En una carrera hay que estar concentrado. En una carrera hay que estar mirando hacia la meta para no tomar la senda que no es y finalmente perder el camino. Y a eso nos llama el Señor en este año 2023, iglesia. A estar concentrados, dejando ya lo que quedó atrás. No te lamentes por lo que quedó atrás. No estés todo el tiempo quejándote de lo que quedó atrás. Proyéctate hacia lo que está adelante. Como dijo Pablo, una sola cosa hago.